Es un honor para mí presentarles a estas investigadoras porque tienen una amplia trayectoria. En primer lugar les presento a Maque Salcedo. Es coach, profesora y asesora en alta capacidad. Es fundadora de Educapassion, gabinete especializado en el acompañamiento de familias y adolescentes de alta capacidad. Además es arquitecta, profesora y coach de la plataforma de formación permanente UNIR. Y además es miembro del departamento de Educade de profesionales educativos. Un fuerte aplauso, por favor. Les presento ahora a Alba Domingo. Es psicóloga, abogada, administradora y coach. Es presidenta de la asociación Educade. Ha cursado una gran variedad de másters como altas capacidades o psicología infantil y adolescente. Organizó diversos congresos internacionales de altas capacidades en universidades españolas. Un fuerte aplauso, por favor. Les presento también a la licenciada Araceli Zaragoza Medina. Es licenciada en comunicación y, bueno, es la directora de nuestro centro de altas capacidades. Antes de dar inicio, me gustaría agradecerles a ustedes por su tiempo, por estar aquí, por permitirnos no solamente colaborar con sus pequeños, sino también tener la oportunidad de tener esta charla. Y muy particularmente quiero agradecer a nuestras especialistas, porque no solo han elegido el CEDIS para hacer la presentación del libro, sino también ese know-how que ellas tienen durante estos años de experiencia y ese desarrollo que han generado por altas capacidades, no solo por tener hijos con altas capacidades, sino por la especialización que han tenido a lo largo de estos años, que vienen a compartirlo con nosotros. Y yo agradezco muchísimo su tiempo, su espacio y sobre todo que vengan a contribuir con sus estudios y con sus conocimientos sobre altas capacidades. Así que muchas gracias y sin más preámbulo, vamos a comenzar la exposición. Muchísimas gracias a todos por haber venido, por estar aquí, tanto los que nos acompañáis hoy aquí en el CEDIS como los que nos están siguiendo a través de Facebook. Muchísimas gracias, y también, por supuesto, a Araceli y Alejandro, que maravillosos. O sea, su relación con las altas capacidades ha comenzado como la de la mayoría de los que estamos aquí, que ha sido a través de nuestros hijos, y unos deciden formarse y otros deciden, además de formarse, crear un colegio, un centro específico para niños. Es una verdadera maravilla. Mi compañera Alba Domingo, presidenta de Educade, y yo misma, Maque Salcedo, os vamos a hablar sobre el libro que hemos coescrito junto con Blanca Santiago, otra especialista que está en España, y que, espero que os sea interesante la charla y que saquéis mucha información que podáis aplicar directamente aquí. Esto es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a contaros un poquito cómo hemos llegado nosotras hasta aquí, el cambio de mirada necesario que consideramos importante para trabajar con los niños con altas capacidades. Os vamos a hablar un poquito brevemente sobre los proyectos de cada una. Y luego os vamos a hablar de la Fundación Avanza, de IARES Editorial, que es la editorial de nuestro libro, y de la red de centros educativos de IMEDU, que son tres recursos, gracias, no me faltan las palabras ya. 3 recursos que estamos utilizando para hacer divulgación de las altas capacidades y sobre todo hacer formación, que consideramos que es lo más importante. Brevemente os hablaremos un poquito de cada uno de los capítulos del libro y os comentaremos el método Intra, que además es en exclusiva porque sois los primeros que lo oís, que es un método que hemos desarrollado Alba y yo para trabajar y atender a los niños con altas capacidades, y os daremos algunas propuestas de qué se puede hacer a partir de aquí. Así que nada, adelante. Bueno, pues vamos a empezar con cómo llegamos hasta aquí, y os voy a contar un poquito mi historia, y mi historia no os la puedo contar sin contar un poquito la historia de mis hijos. Pues yo tuve 3 peques. Tengo una niña que ahora tiene 15 años, acaba de hacer 16, el mediano que tiene 14 y el peque que va a hacer 13.
Y los tuve muy seguiditos y para mí eran niños, pues bueno, que eran de procesamiento rápido, pero en aquel momento yo no sabía muy bien qué eran las altas capacidades. Y me encontré con que, bueno, mi hija empezó a leer muy prontito, intenté apoyo en el colegio, no lo conseguí y eso me llevó a un peregrinaje de colegio en colegio intentando que atendieran a mis hijos. Y ya después de que con nuestro hijo pequeño tuvimos muchos problemas, ya nos dijeron que podía tener algún tipo de problema y demás, ya es cuando evaluamos, les evaluamos a los 3 y en el mismo día me dijeron que los 3 eran de altas capacidades. Así que imaginaros la sorpresa porque en aquel momento todavía no sabíamos muy bien qué era. Y desde ahí empecé a colaborar con asociaciones, a formarme, hice un máster en altas capacidades. Y después de 4 colegios encontré uno donde les atendieran. Ahora ya están en el instituto y todavía seguimos con problemas, no está todo ganado, estamos mejor pero no está todo ganado. Y bueno, después de haber pasado por todo ese peregrinaje de esfuerzo y demás, pues sí que quise ayudar a otras familias a que no pasaran por lo mismo que pasamos nosotros. Pensé que la solución estaba en la formación y a raíz de eso monté el primer congreso, que fue en el año 2021, y a raíz de ahí he seguido montando congresos año tras año, haciendo formaciones en diferentes lugares de España y creé la asociación Educade, que es Educación para la Diversidad España, una asociación nacional sin ánimo de lucro, y vamos intentando llevar la formación a todos los lugares de España. Y os voy a presentar a mi hijo mediano, ¿vale? Y vamos a ir viendo un poquito el perfil de cada uno de mis hijos de alta capacidad. ¿Le das al play? No sé si se oye. Ahí. No se oye. Ahí está el play, vamos a ver. Eso no lo habíamos probado, fíjate. El audio del vídeo no sé si vais a poder verlo. Bueno, os cuento un poquito sobre mi hijo mediano. Es lo que se llama un perfil creativo despistado. Esta clasificación de perfiles las tenéis en el libro, la creó Luz Pérez en el año 2007. Hay 8 perfiles básicos. El caso de mi hijo, ya desde infantil hacía sobre todo cosas visoespaciales muy espectaculares, pirámides y demás muy interesantes, pero tiene un bajo autoconcepto de sí mismo, no le gusta la competitividad, es muy creativo, le cuesta relacionarse socialmente porque la creatividad que él tiene muchas veces no encuentra otros niños con los cuales pueda jugar. A veces le falta autocontrol, el aprendizaje social, dice las cosas muchas veces tal cual las piensa y no entiende que a veces es necesario cierto filtro. La percepción, ¿cómo le perciben por ejemplo en el entorno escolar? Pues como inestable, porque tiene días mejores, días peores, tiene muchas veces choques sociales. Era un niño, de hecho, para que entendáis un poco el perfil, era un niño de hecho que incluso era bastante popular, pero había un niño en su clase que se metía mucho con él. Entonces su forma de ver el mundo, de la justicia, le parecía muy mal cómo estaban tratando a este niño y se metió él en el medio. Y lo que ocurrió fue que le acabaron acosando a él y acabó siendo un niño que era muy poco popular después de todo esto. Bueno, parece que no se oye el audio, era para que le escucharais a él mismo explicando lo que eran para él las altas capacidades. Sí, no, si podemos al final. Sí, pero luego al claro, final... los podemos poner, por Vale, supuesto. pues luego al final los ponemos. Os presento a mi hija. Mi hija tiene el perfil de lo que se llama el perfil brillante desde pequeñita. Siempre ha sido muy responsable, siempre ha estado muy orientada a lo que es lo académico. Recuerdo con 3 años que estuvo 2 días sin ir al colegio y se estresaba ya con 3 años porque no había hecho todas las fichas del colegio. Esa percepción de responsabilidad. Es una niña que ahora mismo es capitana del equipo de debate, delegada de clase. ¿Y qué ocurre? ¿No? Dices, oye, pues qué bien, ¿no? Mis 3 hijos tengo que decir que están flexibilizados un curso, los saltaron un curso en el sistema educativo español porque ya lo tenían superado, aún así luego en clase tienen que adaptarles porque ya por ejemplo tienen un nivel de inglés muy alto, también de matemáticas muy alto. Pero sin embargo, aunque es la niña al que todo el mundo recurre para pedirle a los apuntes, luego a los cumpleaños no le invitan porque a nivel social no acaba de encajar incluso con niños que son 1 y 2 años mayores que ella. Es muy perfeccionista, a veces agobia demasiado y todo eso son cosas que hay que trabajar. Ahora estamos preocupados porque dentro de nada va a ir a la selectividad, que en España es lo que hacen antes de ir a la universidad, y estamos preocupados no de la nota que saque, estamos preocupados de que no esté muy estresada cuando lo haga, esa es nuestra preocupación. Entonces, bueno, ella parece que cada vez va madurando más y el tema de la ansiedad lo va llevando mejor, y la manera también en la que ha encontrado
la manera de todo esto resolverlo es a base de ayudar. Se ha dedicado a ser mentora de otros niños de altas capacidades, especialmente niñas, y también es hermana de acogida. Y entonces, entre los perfiles de ayuda y demás, ese nivel de estrés, de ansiedad y demás baja, porque baja más a tierra, ¿no? Y este es mi hijo pequeño, que es el que se nos agarraba al coche en primaria diciendo que por favor no le lleváramos al colegio, ¿vale? Porque al final destapó todo el tema altas capacidades. Él es un peque que durante mucho tiempo, cuando ya le adaptaron y conseguimos el cuarto colegio, estuvo bien, pero empezamos a ver en el instituto que algo ocurría. Veíamos que algo pasaba, pero no sabíamos el que empezamos un peregrinaje de médicos y demás, y al final, muy recientemente, acabamos de dar con el diagnóstico de que también tiene dislexia. Lo que pasa es que la alta capacidad también la usaba para compensar. Me explico. En vez de entregar los trabajos escritos que le pedían, le dictaba al ordenador, luego lo transcribía y decía que es que se le había mojado el papel y que por eso lo entregaba por escrito y en el ordenador, ¿vale? Porque la inteligencia se puede usar en muchas áreas. ¿Qué ocurre con él? Pues que tenemos el problema de que si el examen se lo han adaptado, cosas tan sencillas para una dislexia como cuando le pongan líneas o márgenes, puede sacar una muy buena nota, pero si el examen no está adaptado, pues a lo mejor lo suspende, a pesar de que tiene los conocimientos para poder sacar el examen. ¿Cuál es el principal problema de Aarón? Pues la autoestima. Imaginaros un niño que es brillante, una capacidad brutal, pero a la hora de escribir todo lo que piensa, a la hora de ordenarlo, tiene muchas dificultades. Y los niños de su clase eso lo utilizan. Cosas del tipo, pues no serás tan listo si escribes tan mal. Y todo eso le ha hecho mucho daño a la autoestima y a día de hoy pues estamos trabajándolo con él, intentando que socialice también en entornos que le son más propicios y que pueda desarrollar la alta capacidad. Bueno, pues yo os voy a contar también un poco la historia de mis hijas y ya que Alba nos ha dejado con un perfil de doble excepcionalidad, os presento el perfil de mi hija pequeña que le llamamos en casa Bichito, porque también es un perfil de doble excepcionalidad. No teníamos duda de su alta capacidad, desde bien pequeña es una niña muy rápida de pensamiento, a la hora de contestar, es muy ingeniosa, muy creativa, maravillosa, la verdad, y ahí pone muy motriz, rápida, porque es una niña que no puede estarse quieta nunca, ¿no? Siempre está saltando, brincando, trepando, escala. Su actividad extraescolar a la que va desde hace varios años es parkour, no sé si aquí le llamáis igual, ¿sí? Vale, perfecto, pues le encanta. Yo dije, ya que vas a trepar y vas a saltar, pues por lo menos aprende a caer bien, ¿no? Porque que no te me rompas del todo. Y bueno, fue una niña muy feliz que iba creciendo y cuando llegó un poco a la etapa del instituto, de cuando tienes que empezar a estudiar más en serio, porque sabéis que es muy habitual que nuestros niños durante la primaria vayan avanzando sin esfuerzo, casi prácticamente, y solo con lo que oyen de clase pues ya les vale, ¿no? Pero cuando ya tenía que empezar ella a estudiar, me pasó un poco como a Alba, dijimos, aquí hay algo más, hay algo que no le está permitiendo a ella sacar todo el potencial y todo el brillo que tiene, que lo vemos todos, pero que en la parte académica no sale. ¿Qué puede ser? Bueno, pues un especialista tras otro. Nosotras, gracias a Dios, estamos muy metidas en el mundo de las altas capacidades y tenemos a nuestro alrededor muchos especialistas en detectar la doble excepcionalidad, que es bien difícil, ¿no? Y bueno, pues conseguimos que le dieran un diagnóstico a la vez de la alta capacidad de TDA. No tenía hiperactividad, pero tenía déficit de atención. Curiosamente, hubo que investigar más porque es una niña muy visual y toda la atención visual la tenía perfecta. Entonces, ¿cómo va a tener dudas y déficit de atención? Por lo menos en lo visual no, pero en lo auditivo sí. Entonces, bueno, hubo que hacer muchas más pruebas. Y se dieron cuenta que sí que entraba todo el sonido. Os pongo este ejemplo para que veáis la dificultad de poder detectarlo, que si no sabes es muy difícil de que luego esta niña, mi hija, hubiera salido adelante en los estudios, ¿no? Entonces, ella le entra todo el sonido de la voz y lo oye bien,
vemos que su cerebro lo oye bien, pero vemos que su oído lo oye bien, pero su cerebro no traduce, ¿vale? El contenido no lo acaba de entender porque tiene demasiados estímulos. Ella es capaz de oír absolutamente todo y entonces no es capaz de diferenciar qué sonidos son más importantes. Y por ejemplo, en un aula es mucho más interesante lo que están diciendo en quinta fila que lo que está diciendo la profesora, desde luego. Entonces lo de la profesora no lo atiendo y no me queda registrado. Esto forma parte de una zona del oído interno en la que se encuentra también el equilibrio. Y lo que sucede es que mi hija, cuando está en movimiento, el equilibrio en movimiento lo lleva muy bien, lo tiene muy bien regulado, por eso es una niña que se mueve tanto. Sin embargo, en el equilibrio estático, cuando ella está quieta, no se puede concentrar, es como que se marea, lo que nos pasaría a nosotros con el tema vértigos, porque no lo tiene ahí bien, y esto es lo que hace que, unido al oído, no atienda. Entonces, por eso ella, cuando está quieta, necesita ese movimiento para poder concentrarse. Luego, para estudiar, ya hemos aprendido que tiene que estudiar dando paseos, por ejemplo, y moviéndose. Entonces, claro, todo esto ha sido a raíz de investigar. Y si no sabes de la importancia o de la posibilidad de que una niña muy inteligente pueda tener estas dificultades, nunca habríamos conseguido que pudiera sacar adelante sus estudios. Y ya sabéis, pues me imagino que esto es igual en todos los países, en todas las culturas, que los niños que no destacan o no tienen alto rendimiento académico, pues es muy difícil que la gente considere que puedan tener alta capacidad. Bueno, os presento a mi hija mayor, que se parece muchísimo al perfil de la hija de Alba. De hecho, se han conocido a través de nosotras y son íntimas. Es una niña con un perfil académico de libro, perfectamente perfeccionista y responsable, y ella, que tiene un par de años más que la hija de Alba, le pasa lo mismo, también está acelerada y ahora ya está en la universidad. Y cuando se enfrentó a la selectividad, que es el examen ese del que os ha hablado Alba, importante antes de entrar en la universidad, lo que más sufrimos nosotros fue por ella, por cómo ella estaba gestionando todo ese estrés, que efectivamente es lo que más daño les hace, ¿no? Dentro del amor por la justicia que tienen las personas con alta capacidad, ella se ha erigido como la mayor defensora de los débiles, y también he de comentaros que es una niña muy paz, de una alta sensibilidad. Ambas lo son, pero en el caso de mi hija mayor pues le afecta mucho a la hora de gestionar las emociones, y esto ha llevado mucho trabajo que ya os vamos avanzando que es necesario hacer con este tipo de niños. Y por terminar este periplo familiar, os hablo un poco de mi situación, que me siento como directora de orquesta, porque como todas las mamás y los papás de niños con altas capacidades, al final tenemos que lidiar con la intensidad de nuestros hijos, la nuestra propia, las ansiedades, los estudios, la salud mental, porque sabemos que cuando la cuestión no está bien atendida, hablaremos más adelante, pero tenemos bastante peligro de tener problemas en la salud mental, como la depresión, por ejemplo, y pues necesitamos acudir a especialistas, necesitamos acudir a psicólogos, psiquiatras en determinados casos, y luego la gestión con los colegios, que Alba os ha comentado que ha sido el cuarto, y nosotros pues hemos tenido, iba a decir suerte, pero no, nosotros hemos cambiado solo una vez de colegio, y necesitábamos quizá haber cambiado antes, y por no hacerlo pues hemos pagado ciertas consecuencias. Así que es muy importante conocer bien la alta capacidad y ponerse manos a la obra como se ha hecho aquí. Así que os vamos a hablar del cambio de mirada que nosotras proponemos y que vemos que es muy importante para trabajar las altas capacidades. Aquí os ponemos que según la definición que tengas o que hagas de las altas capacidades, porque hay muchos expertos internacionalmente que, bueno, cada uno define la alta capacidad pues a su gusto, ¿no? Pues según la definición que tú contemples, va a haber un modelo de identificación asociado a esa definición, y según tú identifiques va a haber un modelo de atención, ¿vale? Entonces, nosotras, después de todo lo que hemos estudiado, hemos visto, nos hemos formado, nos quedamos con la definición de la NAG, ¿vale? Este es el estamento de mayor relevancia a nivel internacional en cuanto a alta capacidad. De hecho, son los que publican
los últimos papers, las últimas investigaciones que hay al respecto y nos fiamos de su criterio. Entonces, según lo que ellos dicen de que es la alta capacidad, ¿no? Que es aquellas personas de alta capacidad son las que tienen una capacidad sobresaliente o de entender y de respecto a su grupo normativo de los que tienen la misma edad, pues tienen ellos, sobresalen como un 10%, ¿vale? Por encima, y tienen la capacidad de entender y de profundizar más, ¿no? Entonces lo pueden hacer en uno o más dominios, no tienes por qué ser sobresaliente en todo. Entonces, según lo que dice la ANAC, nosotras a la hora de identificar, que lo elaboramos más, pero nos quedamos con el Talent Search, que es un sistema maravilloso que puede detectar la alta capacidad de todo el alumnado, y nuestra propuesta es el método INTRA, que es el que os he comentado que hemos elaborado nosotras y del que os hablaremos más adelante. Este cambio de mirada que decimos que es necesario, nosotras lo argumentamos en que hay muy poco conocimiento sobre la alta capacidad. Realmente la gente dice, ¿y esto qué es? ¿Existe, no existe? O hay mucha gente que incluso dice, eso no existe, son tonterías que se han puesto de moda. No es una moda, existe, damos fe, ¿verdad? Pero además lo poquito que se conoce está arraigado en mitos, ¿vale? No todos los niños con alta capacidad tienen alto rendimiento académico, no tienen éxito en la vida, no tiene por qué, ¿vale? No distingue entre sexo, entre géneros, da igual que seas hombre o mujer, ni tampoco en la situación económica que tú tengas, da igual, la inteligencia no distingue ni discrimina, ¿no? Entonces hay muchas cosas que dice, ese niño cómo va a tener alta capacidad si es muy pobre, o ese niño cómo va a tener alta capacidad si suspende todo, ¿vale? Esos son problemas, porque estamos basándonos en mitos, pues eso, que no son reales, por eso son mitos. Y también nos parece muy importante los riesgos que corremos con la inacción. Si no hacemos nada, ¿no? Aquello de ¿para qué le vamos a atender o para qué vamos a meternos en follones? Déjala estar, si está bien la niña en clase o el niño en clase, en el colegio. Bueno, pues a lo mejor está bien ahora, que lo dudo, pero puede creer que sí, puede estar cómodo, pero siempre va a estallar la bomba en algún momento, y si no es en la edad escolar, que es lo más seguro, si no es ahí, será en la vida adulta, y esto es un peligro. Corremos riesgos muy importantes y sobre todo yo haría foco en la salud mental, ¿no? Aparte de que va a acabar perjudicado su rendimiento académico, y eso les lleva también a perjudicar mucho su autoestima. Por lo tanto, creemos que es muy importante la divulgación y la naturalización. No digo normalización, porque la alta capacidad también es normal, ¿vale? Pero digo naturalizarlo, que no pasa nada. Pues yo voy con muletas, a mí me ponen gafas, yo tengo TDA, yo tengo alta capacidad. Ya está, somos todos distintos, y eso es lo maravilloso, ¿no? Y nos enriquecemos en la diversidad. Por eso nosotras decimos que la diversidad es la normalidad. Y bueno, estábamos hablando de la importancia de las características del alumnado y de cómo atender, ¿no? Educade, como os decía antes, es Educación para la Diversidad España, y es que creo que la diversidad es la clave. Nos encontramos en nuestras aulas con niños que tienen diferentes cosas, peculiaridades, que hay que atenderlas para que puedan sacar su máximo potencial. Y os traigo aquí, no sé si se ve bien, sí. Vale, os traigo aquí 3 círculos para que veáis, se ve de una manera muy gráfica, como en un lado tenemos el amarillo, que es el autismo, en el otro tenemos el del TDAH y en el otro tenemos el rojo, la alta capacidad. ¿Qué ocurre? Que si nos confundimos a la hora de diagnosticar, no estamos dando a un niño lo que necesita. Imaginaros que tenemos un niño de alta capacidad, color rojo, ver las características que tiene el niño de alta capacidad. Una de ellas es que tienen un foco de atención, por ejemplo, en función de sus intereses, que pueden estar muy concentrados, y se confunden los especialistas y le dicen que es autista. Y le colocan en realidad arriba del todo, en el amarillo. Pues las necesidades de un niño autista no son las de un niño de alta capacidad. Lo mismo nos pasa con el TDAH. Imaginaros un niño, como decía, por ejemplo, el ejemplo de su hija, que se mueve todo el tiempo.
Vale, entonces, ¿la pongo solo en el azul y no atiendo la alta capacidad? Porque lo suyo es una doble excepcionalidad. Entonces, ¿dónde tendría que poner a su hija? Pues en la intersección. Y tengo que atender las dos necesidades que tiene. El caso de mi hijo, que es... Mi hija, por ejemplo, que es alta capacidad, solo tendría que estar aquí atendida en la parte roja, pero el pequeño tendría que estar atendido porque también tiene una dificultad de aprendizaje que es la dislexia. Y hay que atenderles en todas las áreas que necesitan, porque si no, no pueden desarrollar su potencial. ¿Qué nos encontramos en España y que porque nos han contado también aquí en México? Mucho error en el diagnóstico. E incluso medicación a niños de alta capacidad que no necesitan esa medicación y que no les va a hacer efecto para lo que ellos necesitan, porque es que no tienen el déficit del cual les están atribuyendo. Entonces el diagnóstico es fundamental y la atención en función de la necesidad del alumno. Bueno, vamos a hablar un poquito muy brevemente de estos proyectos porque más que nada consideramos que son recursos que la maravilla es que nos ha tocado vivir en una época en que estamos conectados entre México y España por internet y que podéis acceder a muchas de las cosas que tenemos. Entonces, por ejemplo, nosotros en Educade, os dejo aquí el código BIDI para que podáis ver nuestra página web, tenemos una cosa que se llama Familias Informadas y es que una vez al mes traemos a un especialista en diferentes áreas, comunicación con tu hijo, atención emocional, creatividad. Cada vez hablamos de un tema específico y os podéis apuntar. De hecho, tenemos ya personas que son de México que una vez al mes hacen esta formación en Familias Informadas. El Congreso Nacional de Altas Capacidades, que es el que hacemos más grande, es una vez al año en octubre. El año que viene está previsto 17 y 18 de octubre del 2025 y estamos muy orgullosos que hemos conseguido este año pasado que haya sido la Universidad Complutense de Madrid, que es muy grande. Hemos conseguido toda una semana de altas capacidades y con el apoyo de la Facultad de Educación, que para nosotros ahí está la respuesta en que haya formación para tanto profesores como padres, ¿no? Pues el congreso se hace en streaming, con lo cual podéis ver el congreso entero desde el principio hasta el final y además hacemos un libro digital del congreso con un montón de material, casos prácticos que os puede resultar muy útiles. En redes, en Instagram, nosotros hacemos una publicación todos los martes dedicada a familias, con recursos para familias. El último, por ejemplo, que hemos publicado es sobre la motivación en los niños de alta capacidad. Y en profesionales también creamos contenido formativo, pero para profesores. También últimamente estamos empezando a meter contenido para profesionales sanitarios, porque nos hemos dado cuenta que también es muy importante. Y en la página web nuestra tenemos lo que llamamos la Educadeca, que es una especie de biblioteca, en la cual tenéis acceso también a vídeos, a libros, a un montón de material que os puede ser útil. Y yo, aparte de formar parte del Departamento de Profesionales de Educade, tengo mi proyecto propio que se llama Educapassion, que está dedicado a, sobre todo, mi lema es formación, formación y formación, porque cuanto más, bueno, perdonad, ese es el lema que tengo ahí abajo, ¿no? Cuanto más se les conozca, mejor se les atenderá. Yo creo que se les atiende mal y poco o nada, porque realmente no se conocen ni su casuística ni sus necesidades. Por lo tanto, yo me he dedicado a hacer formación a centros, a distintos colegios, tanto formación presencial como online, por si hay algún centro por aquí en México que estuviera interesado también. Formación a familias, tengo 2 programas de formación a familias, uno un poquito más largo con más contenido y otro un poquito más pequeño, más concentrado, para que en un mes te vayas por lo menos con lo básico para poder entender y atender a tu hijo con altas capacidades. Y luego me dedico al GTC, que me he enterado que es así como se llama mi profesión, que es el hacer coaching, asesoría y acompañamiento a familias, ¿no?, de niños con altas capacidades. Entonces eso también trabajo online. Ahí os he dejado el QR de mi web, que la tenéis ahí abajo. Y esto es lo que hacemos en carácter personal, cada una con nuestros proyectos, pero aparte de compartir esa parte de profesionales de Educade, pues también es lo que os estábamos comentando antes. Os queremos hablar del curso de la Fundación Avanza, porque luego veréis
cuál es su importancia para la elaboración de este libro, ¿no? Contactamos con la Fundación Avanza de España. Es una fundación que se dedica también a la atención del alumnado con altas capacidades. Fundamentalmente estaba también, aparte de dar muchos cursos de formación, también ha desarrollado un programa que se llama DACIU, que es para los alumnos universitarios que ya puedan, con altas capacidades y que ya puedan un poco a trabajar en las empresas, ¿no? Entonces, bueno, pues nos propuso y accedimos a elaborar un curso que está acreditado por el Ministerio de Educación de España, cosa que eso es muy importante. No te preocupes. El curso, que está acreditado por el Ministerio de Educación, consta de 110 horas, son 11 temas, y lo que hemos intentado, porque en Educade pensamos que la solución está en la formación y que se aprende haciendo, es que cada uno de los temas y del contenido que hay es muy práctico. De todo hay una práctica para que realmente tengan que aplicar lo que han aprendido. Es online, dura 3 meses, se hace los lunes. Y la verdad es que es súper bonito el ver la cantidad de profesores que están interesados en formarse, en saber más y en saber atender a este tipo de alumnado. Empezamos en el año 2023, va a hacerse ahora la 3ª edición en febrero del 2025, y hay una noticia muy importante que queríamos darte aquí, Arceli, y es que hemos estado hablando con Fundación Avanza y hemos conseguido para los profesores del Centro CEDIS unas becas para que podáis hacer... para que podáis hacerlo en febrero del 2025. Muchas gracias. De nada, encantadas. Hoy justo nos han dado lo que llevamos varios días hablándolo, pero esta mañana es cuando nos han dicho que podíamos. Venga, a seguir sumando, muchas gracias. De corazón, De los profesores y de mi parte, muchas gracias por ello. La verdad es que pensamos que tienen un proyecto maravilloso y que merece la pena todo el apoyo que podamos darle. Así que encantada de participar y de sumar. Muchas gracias. Y bueno, decíamos que por qué era importante este curso, y es que a raíz de este curso nos contactó la editorial Iares, que es la que editó el libro, y nos pidió por favor que hiciéramos una versión de lo que estábamos haciendo en formación a profesionales, pero que lo hiciéramos en versión libro. Claro, no era fácil porque toda la parte práctica, la carga práctica en un libro no se podía poner, y estaba además más orientado al público general, con lo cual tuvimos que acortar cosas y ampliar otras, porque la demanda que teníamos por parte de las familias y demás eran otras, ¿no? Sí, porque además, como os ha comentado Alba, la primera edición del curso Avanza, nosotras la publicitamos así a lo grande y se nos apuntaron muchos profesionales y muchas familias. ¿Qué pasa? Que como es un curso de formación pues a nivel del ministerio, pues ya dijimos que no, nos obligaron a decir que era para profesionales, pero tanto del campo académico, por ejemplo, profesores, maestros, como los orientadores, también psicólogos, psiquiatras, pediatras, enfermeros, todo en el ámbito sanitario, porque también es muy importante su intervención con este alumnado. Bueno, volviendo al libro, pues ahí estábamos en Andorra, esta señorita y yo, y empezamos a hablar, hicimos una reunión con el editor, que es el que nos ha traído a México aquí, porque no sé si lo sabéis, nuestro libro va a presentarse en la FIL de Guadalajara estos días que va a empezar, entonces por eso nosotras nos hemos venido a México, y bueno, ha sido maravilloso, os lo ponemos aquí. Los que estáis aquí presentes podéis acceder al libro porque hemos traído varios ejemplares y os los vamos a dedicar, pero por los que estáis en streaming, en casa, si alguien lo quiere adquirir, tenéis ahí el QR y la web, ¿vale? Y nada, os lo mandan a casa. Además tenemos la noticia del editor que todas las personas de México que adquieran el libro de aquí al 31 de diciembre no pagarán los costos de envío a México, sino se les va a cobrar exactamente como si se enviara a cualquier parte de España. Así que nada, estamos encantadísimas de que esta aventura nos haya traído hasta aquí, a poder conoceros y poder compartir estos proyectos tan maravillosos que tenéis. Y otra de las cosas que nos llevó el contactar con la editorial
fue, como os decía en la diapositiva anterior, la red de centros innovadores DIM-EDU. Esto es una red de centros que está en España, que no sé cuántos hay, muchísimos. No me quedo con el número, pero... Estamos hablando por encima de los 25.000 centros. Sí, más de 25.000 centros. Y la buena noticia es que esto se hace presencialmente una vez al mes en uno de los lugares de España, pero a la vez se hace todo online. O sea, tienes las dos opciones y luego de lo que incluso se ha hecho presencial también se pone en el online y es totalmente gratuito y es un montón de formación valiosa para todos los profesionales de la educación y hemos conseguido que nos dejen ahí un huequito cada mes para hablar de altas capacidades y que los profes lo escuchen. Ya llevamos más de un año con ellos y bueno, tenemos en YouTube un montón de información al respecto, pero si queréis continuar asistiendo, por ejemplo, a nuestros talleres, a los próximos que vamos a hacer, pues tenemos un formulario que es SQR y os apuntáis. Y aquí no es necesario ser docentes, también se pueden apuntar las familias, porque es información que vais a recibir. Yo siempre digo que a las familias les interesa también recibir la misma formación que los docentes. ¿Por qué? Porque así saben qué es lo que pueden solicitar al centro, así saben los pasos y los mecanismos. Evidentemente nuestra ponencia siempre va dirigida un poco más a los profesores, puesto que es una red de centros educativos, pero bueno, yo creo que toda la información es muy apta para todas las familias y muy interesante. Bueno, como vais, ya vamos un poco por la mitad de la presentación. Vamos a estar aburriéndoos mucho. Vamos a empezar ya a hablar del libro. Vale, os queríamos contar un poquito de cada tema para que veáis un poquito por qué hemos elegido hablar de esos temas. No vamos a poder, evidentemente, contároslo todo, nos encantaría, pero por lo menos que veáis un poquito de cada tema del libro, por qué está ahí, ¿no? En primer lugar, tenemos que entender todos los papás, las mamás, profesionales y demás que venimos de un sistema educativo que se basó en la era industrial y que ahora mismo está obsoleto, que se hizo pensando en que hubiera un control horario, se hizo pensando en que hubiera una jerarquía y hoy por hoy no tiene ningún sentido mantener un sistema educativo que siga haciendo eso. Entonces, fijaros que ya a finales del 1800, ya John Dewey, que era filósofo y psicólogo, empezó a hablar de que la educación tenía que basarse que el aprendizaje fuera significativo para la persona que estaba aprendiendo. Y ahí hay bases de lo que ahora debería de ser la educación, que es basada en un aprendizaje que sea interesante para el niño, que esté basado en el talento del niño, en su propio desarrollo, ¿de acuerdo? Eso es a lo que, en nuestra opinión, tenemos que tender en la educación y eso lo hemos llamado la educación fluida. Necesitamos el respeto por la diversidad cognitiva, un sistema que reconozca también las emociones, porque si tenemos a un niño que es capaz de reconocer esas emociones y las integra en su proceso de aprendizaje, podremos contribuir a tener individuos que tengan una alta inteligencia emocional y que sean mucho más resilientes, que para lo que nos viene en el futuro es mucho más útil que el antiguo sistema educativo en el que se estaba basando la educación tradicional. Vale. En segundo lugar, el segundo tema habla de la conceptualización de las altas capacidades, la doble excepcionalidad y los marcos teóricos. Y es que, bueno, aquí quiero comentaros que la alta capacidad es realmente... la inteligencia es un constructo que hemos creado, no es como si estuviéramos hablando de una enfermedad que tiene unos síntomas y hay una medicina que se pone después, sino que ha habido diferentes criterios de inteligencia y demás. Y de nuevo partimos de un criterio de inteligencia, por ejemplo el de Terman, que era homogéneo, es decir, se mira solo una cualidad de esa persona, a lo que estamos viendo hoy, para nosotras está completamente obsoleto, a lo que estamos viendo hoy en día, que es la inteligencia. Os voy a poner varios ejemplos, ¿vale? Para que veáis los modelos de hoy en día en lo que se están basando, ¿vale? Por ejemplo, bueno, lo he hablado de ello y luego vamos a hablar más del Talent Search, que se entiende que la alta capacidad es alta habilidad, más creatividad, más compromiso con la tarea. Tenemos modelos de Gagné, de Tannenbaum y uno que a mí particularmente me gusta mucho, que es el megamodelo de Sutoknik, porque habla de que tú puedes tener un potencial y en función de las horas que le vayas dedicando vas teniendo un mayor rendimiento y vas a llegar a la eminencia. Y para eso hay todo un proceso, por eso es evolutivo, es un desarrollo, la inteligencia, ¿vale? Hasta que llegas a esa eminencia.
En este capítulo, ya como en la tele, como en Netflix, en este capítulo se habla también de doble excepcionalidad. Vais a ver la curva de doble excepcionalidad y es estupendo verlo visualmente porque se puede ver como el alumno de alta capacidad que tiene otra dificultad, en la curva puedes ver cómo las dificultades que tiene el aprendizaje son mucho más grandes y en el aula no se percibe como se debería de percibir el conocimiento que tiene, ¿no? Y tenéis ahí también en la parte de la doble excepcionalidad una serie de características para estar atentos, tanto como papás como para profesionales, para ver qué cosas puedo ya estar pendiente que me pueden decir que este peque tiene una doble excepcionalidad. En el capítulo 3 es imprescindible y tenemos que hablar de la neurociencia, porque ya se puede observar y se puede saber desde pequeñitos, incluso en la tripita de su mamá, ya se puede ver si un peque va a ser de alta capacidad. Hay una prueba, una ecografía que en España se hace en las 11 semanas de gestación, en la cual se mide el pliegue nucal para saber si ese peque, por ejemplo, va a tener síndrome de Down y demás. Pues si se mira la corteza prefrontal, ya se puede ver que es más gruesa de lo normal. Esto ayuda a entender que el cerebro de altas capacidades es diferente desde el principio. ¿Qué más diferencias tiene el cerebro de alta capacidad y qué es lo que conlleva? Tiene una materia blanca más densa y supone que hay unas vías de conexión entre diferentes áreas que tienen una mayor conectividad y que además esas conexiones son más rápidas. Las dendritas que tenemos en las neuronas, las personas normotípicas tienen un número determinado, las personas de alta capacidad tienen más. Eso permite que haya una mayor conexión y que la información pueda ir por diferentes áreas, ¿vale? Por diferentes vías. Eso luego lo vemos en nuestros hijos de alta capacidad. Vemos cómo razonan, vemos cómo conectan ideas de manera diferente, vemos cómo tienen resolución a problemas más creativos y distintos, y esto se basa en que su cerebro ya está constituido de una manera diferente. Tienen una memoria de trabajo más eficaz, planifican y resuelven las tareas de forma más efectiva. Y bueno, diréis, si tienen todo esto, ¿no? Qué fácil, ¿no? Qué fácil, la alta capacidad. Pero mira, tengo un compañero que tiene una manera de definirlo que a mí me gusta mucho porque yo creo que se ve muy gráfica, y es que él habla de una estantería. Imaginaros que tenemos una estantería, una persona normal tiene una estantería de este tamaño y ahí va metiendo los libros. Una persona de alta capacidad, es verdad, puede buscar esos libros más rápidos, puede intentar relacionarlos más rápidos, pero tiene una estantería mucho más grande y los libros pueden estar muy desorganizados, con lo cual el acceso a la información es muy difícil a veces, incluso se llegan a saturar. Una persona normotípica, ante una hipótesis, imaginaros una pregunta, puede tener 4 o 5 respuestas que le vienen a la cabeza. Una persona de alta capacidad puede llegar a tener hasta 50. Eso puede llevar a un bloqueo y que incluso por eso hay problemas en los diagnósticos, porque ese bloqueo incluso se puede considerar como de perfil autista. No, es que a lo mejor tiene tal cantidad de información que le está llegando, que está conectando, que no es capaz de seleccionarla y le bloquea. Bueno, consecuencias fundamentales, la plasticidad cerebral, ¿vale? Esa flexibilidad que pueden tener los peques de altas capacidades. Pues una vez que ya sabemos todas estas diferencias que por pruebas de neuroimagen se han llevado a cabo y se han comprobado que existen, pues vemos que cuando una persona está en pleno proceso creativo, pues tanto su hemisferio derecho como el izquierdo están funcionando al mismo tiempo. Entonces las interconexiones entre ambos pues van a mayor velocidad, y por eso nosotros hablamos, se sabe que esto se le llama pensamiento arborescente, porque acaban conectando tantas cosas que no saben en una conversación cómo han llegado ahí cuando ya han empezado por otro lado que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros, pues lo que os comentaba, ¿no? La percepción que hay socialmente sobre la alta capacidad está sentada en muchísimos mitos, como lo que os he contado, ¿no? Y bueno, tenemos que saber que las personas con alta capacidad son mucho más que un cociente intelectual. Mira, y voy a aprovechar porque debido a las diferencias culturales que tenemos, oigo muchas veces, no solo aquí, sino también en España, mucha gente que habla del coeficiente intelectual. Y bueno, quiero aprovechar para comentaros que esto es un error, porque un coeficiente es como algo que aplicas, una cantidad que aplicas para deformar o alterar una magnitud, y esto no es la alta capacidad ni lo que está diciendo el cociente intelectual, que es una división, es cociente intelectual. ¿Y por qué es una división?
porque es una relación entre la edad cognitiva y la edad cronológica. Entonces, bueno, por eso es ese número que Alba hablaba de que es un constructo. La alta capacidad en sí la hemos construido los humanos. Hemos puesto que el CI medio está en el 90-100, pero nos lo hemos inventado. Por eso las personas no somos un número, ¿vale? Entonces, 12 veces que te evalúen, 12 CIs distintos que vas a tener, y esto es muy importante también conocerlo, ¿no? Hablábamos que las personas con altas capacidades tienen habilidades para desarrollar y procesar la información de forma muchísimo más rápida, pero a mayor cantidad de información, pues a lo mejor tardan más tiempo en sacarla, ¿no? Entonces eso no tiene por qué ser siempre una ventaja. Y es muy importante la creatividad en las personas con altas capacidades. De hecho, en España ya se ha puesto, ya se ha incluido en la hora de la evaluación de una persona con altas capacidades pruebas de creatividad, además de pruebas de inteligencia, ¿no? Entonces, está medida por procesos de conexión de varias zonas del cerebro, y esto es importante, que depende de qué zona esté estimulada, ¿no? Pues cómo se vaya a desarrollar, y de ahí dejar esa libertad que necesita este tipo de alumnado. Dentro de los mitos que os había comentado por ahí, pues eso, la diferencia entre altas capacidades y éxito o rendimiento académico, me parece uno de los más importantes, porque, bueno, creo que el profesorado en todas partes le cuesta ver que un niño que suspende puede ser un niño con altas capacidades, que comúnmente se llama más inteligente que el resto de sus compañeros, pero repito, que ese tipo de inteligencia no significa que ya posea todos los conocimientos, sino que a la hora de adquirirlos lo va a hacer de una manera distinta, muchísimo más rápido y en mayor profundidad. Todo esto hace que sea necesario un cambio de mirada, tanto por la sociedad en general como por el ámbito académico y profesional. ¿Qué es lo que ocurre cuando no atendemos? Y esta idea la discuto o me toca pelearla muchísimo con los papás, los profesores no, porque normalmente, bueno, sí, los profesores también cuando son conscientes de que hay una alta capacidad, pero muchas veces ni siquiera son conscientes y les están desatendiendo porque ni siquiera saben que tiene alta capacidad, ¿no? El doctor Javier Tourón, os voy a leer una cita que tengo de él, dice: el talento que no se cultiva se pierde, y lo que es peor, se convierte en una fuente de frustración, infelicidad y fracaso para el individuo que lo posee y para la sociedad que lo desperdicia. Esta perla la dijo en 2013 y se ha convertido en el lema de toda su carrera, que os recomiendo que la estudiéis a fondo. El profesor Tourón está ya jubilado, pero es nuestra mayor eminencia a nivel nacional en cuanto a alta capacidad. Y es verdad, no significa que vaya a desaparecer tu alta capacidad, porque como bien nos ha dicho Alba antes, se puede ver incluso desde antes de nacer en la configuración neurofisiológica, que es distinta de su cerebro, ¿no? Pero una cosa es tener aptitudes y tener una capacidad, y otra cosa es ponerlas en práctica y de forma consciente desarrollarlas y convertirlas en talento. Por ejemplo, un violinista que sea magnífico, vamos a hablar, ¿no? Ese ejemplo que tú pusiste el otro día, pianista, por ejemplo, Mozart, que todos conocemos Mozart. Bueno, como tú dijiste, no está evaluado, pero creo que no nos cabe duda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con Mozart? Que si en vez de nacer en Europa, hubiera nacido en Namibia, pues a lo mejor no habría visto un piano en su vida. Y no significa que él no tuviera esa capacidad tan brillante para tocar y componer, pero no lo habríamos apreciado nunca ni se habría desarrollado ese talento. Por lo tanto, es muy importante detectar los talentos, las capacidades, las aptitudes de nuestros hijos y de nuestros alumnos, y de esa manera ponernos a trabajarlas. Pero es muy necesario el trabajo deliberado de esas capacidades para que puedan convertirse en talentos. Entonces, cuando esto no sucede, vamos a volver a que sí, que lo vamos a desarrollar, lo vamos a poner ahí. ¿Quién se encarga de eso? Pues es el entorno de cada niño, ¿no? Entonces, el entorno en casa somos la familia, somos los papás, gracias a todos los que habéis venido, y el entorno en la mayor parte de horas de su día está en el colegio, en el entorno académico. Entonces, ahí somos los profesores los que tenemos la obligación de brindar la posibilidad a estos niños para que desarrollen todo su potencial, ¿no? Si no, se va a ver mermado y ellos van a acabar sufriendo estas consecuencias, ¿no?
Ahí pone alteraciones, consecuencias que podemos ver, que es de lo que hablamos en el libro más en detalle, ¿no? Por ejemplo, se puede ver en su conducta y en su salud mental. Las tenéis ahí, las estáis leyendo todos. No las voy a leer porque es que este es un tema que a mí me pone la carne de gallina, los pelos de punta, porque realmente es muy feo, pero tenemos que ser realistas, esto sucede. Y dices, no, mi hijo está muy bien y no hacemos nada. Bueno, pues en algún momento de su vida va a pasar alguna cosa de estas, ¿vale? Especialmente en la adolescencia. Entonces, tendríamos que comentar que dentro de las posibles alteraciones, todas estas que tenéis ahí, del aburrimiento, la rebeldía, estas son las que ven los profesores y consideran que no estamos ante un niño muy inteligente o capaz de sacar buenas notas, ¿no? Entonces, simplemente me gustaría destacar de la salud mental el masking. El masking se llama así, se llama camuflaje, y lo hacen otras neurodiversidades, como por ejemplo los autistas, pero es cuando los niños tienen necesidad de encajar, especialmente en la etapa de la adolescencia, y no son capaces. Entonces, como se ven que son distintos, pues lo que hacen es camuflarse y actuar como actúan los demás. Por lo tanto, se están negando a sí mismos y su autoestima les va a pasar factura. No quiero hablar más, como os he dicho. En el tema 6, ya nos metemos de lleno en la identificación y la evaluación, que aprovecho también para decir que como no estamos hablando de una patología, realmente no sería un diagnóstico, sería un informe de evaluación o de identificación de la alta capacidad. La regla de oro, maravilloso. Se identifica para actuar, no identificamos para poner una etiqueta, ¿vale? Entonces, cuando tú identificas a un alumno con alta capacidad y da positivo, pues automáticamente hay que desarrollar una intervención educativa para trabajar con ellos. Comentaros que no existe un protocolo unificado en España y internacional menos, ¿vale? Y que cada uno pues decide lo que considera, las pruebas que considera necesarias para que en su espacio de tiempo y en su comunidad autónoma o en su región puedan determinar que un niño tiene altas capacidades. Pero esto es pura burocracia. Quiero pensar que dentro de unos años habremos superado todo esto y que sabremos cómo identificar a las personas con altas capacidades. ¿Qué decimos nosotros que es lo más interesante? Lo primero, atendiendo a cómo actúa y cómo aprende este cerebro, pues fijarnos y conocer sus intereses y sus fortalezas. Para lo cual en el libro os explicamos los cuestionarios de Rogers, que son gratuitos y se pueden trabajar de forma online, ¿vale? Para detectar las aptitudes y los intereses de tus alumnos o de tus hijos, ¿vale? Hay para padres, para profesores y 2 cuestionarios diferentes para alumnos. Una vez que ya están detectados los intereses y las aptitudes en los cuestionarios de Rogers, ya podemos hacer este screening previo, ¿no? Ya podemos detectar determinado alumnado al que a lo mejor hay que prestar más atención. Y entonces aquí viene el modelo del Talent Search, que no quiero meterme ahora a explicarlo porque nos llevaría muchísimas horas, pero en el libro está explicado con todo detalle que tiene 2 fases, in-level y out-of-level, que significa pasar a unas pruebas a los alumnos pues acorde a su edad y luego volver a pasárselas a 2 años más, como si tuvieran 2 años más. Y entonces ahí podemos detectar muchísimo mejor cuál es su nivel adecuado y exacto. Esto lo teníamos preparado, pero me parece que a lo mejor voy a pasar rápido. Lo tenéis todo en el libro, ¿vale? Para que veáis cómo se hace tanto el test in level y out level. Realmente, como podéis ver, lo que nos está diciendo es la disincronía que hay entre la edad mental y la edad biológica del niño, para que podamos apreciar esa alta capacidad, y además lo podemos ver por diferentes áreas, ¿vale? Pero en el libro lo tenéis más explicado. Vale, como veis aquí hay muchísimos test que se pueden pasar y directamente os remitimos al libro, porque si no, no acabaríamos. Y este tema, el tema 7, lo hice a petición popular, me pidieron que lo escribiera. Este fue posteriori del curso, ¿verdad? Sí, salió de ahí, porque se encontraban muchos papás que supe que ya notaban desde la educación infantil que tenía características, y constantemente en el colegio les estaban diciendo hay que esperar, no hay que evaluar, no se sabe, es que es de desarrollo precoz, ¿vale? Entonces me decían las familias, por favor, ¿qué hacemos? Y realmente, ¿cuándo podemos detectar a los niños? Bueno, pues como os he contado antes en lo de la neurociencia, ya sabéis que un cerebro de alta capacidad es diferente desde el principio, con lo cual ya se pueden ver cosas evidentemente desde que nace el bebé.
¿vale? Importantísima la detección temprana por el simple motivo que cuanto antes detectamos, antes le podemos atender. Para el tema de la evaluación, hay un montón de pruebas que se pueden hacer, no es verdad lo que nos dicen en España muchos padres de que hasta primaria no se puede evaluar, no es verdad. A partir de hacer un test completo, 2 años y medio, pero ya hay pruebas que a partir del año y 9 meses se pueden hacer y desde luego ya dan muchas pistas de este peque, qué particularidades tiene y cómo vamos a poder atenderle. Pero es que incluso quiero destacar que en el área sanitaria, en el año 95, un pediatra que se llama Harrison, en el estado de Texas, ya generó su propia escala entre los niños normotípicos y los niños de altas capacidades, para que ya directamente un pediatra, cuando llega un bebé a la revisión, ya pueda decirles a los papás que evalúen por sospechas. Os voy a dar algunos de los datos que las personas que hemos tenido hijos de alta capacidad os van a resonar. Por ejemplo, el bebé puede voltearse normalmente a partir de los 3 meses, un bebé con altas capacidades a partir de los 2 meses. Retener objetos, un bebé normal lo puede hacer a partir de los 9 meses, hacer la pinza y sostener el objeto, y un bebé de alta capacidad a partir de los 6 meses ya puede hacerlo. Esto y otros muchos indicadores ya nos pueden decir a un pediatra, a una enfermera en el centro de salud, que estamos ante un peque de alta capacidad y que va a necesitar atención. ¿Vale? Entonces, importantísimo el poder detectar en la educación infantil desde el año 95, que es que estamos en el 2025, ¿vale? Que es que han pasado ya unos cuantos años. Por favor, empecemos a aplicar cosas que ya se sabe desde hace mucho, vamos a dejar los mitos y vamos a aplicar cosas que realmente nos son útiles, tanto a los médicos, como a los profesores, como a las familias. Otro de los temas que hablamos, aparte de la educación infantil, pues es de la adolescencia, que ahí es mi especialidad, y de comentaros que en el libro se habla mucho de y se explican todos los cambios físicos y neurofisiológicos que suceden en esta etapa. Es verdad que es muy importante conocer las fases, distintas fases que realiza el cerebro de poda sináptica, es decir, que va cortando y quitando todo lo que necesita, que lo sabemos todos muy bien por la peli de Intensamente, ¿no? De cómo van quitando. Pues en la adolescencia se produce una poda sináptica brutal. Entonces, es muy importante conocerlo porque tal y como está configurado el cerebro del adolescente, pues ahí van a pasar cosas, especialmente si añadimos la alta capacidad con toda su intensidad, ¿no? Entonces, contaros que en esta etapa la dopamina, que ya sabéis que todo lo que nos genera esta dopamina y este sistema de recompensa en los adolescentes está magnificado. Pues en los adolescentes con alta capacidad todavía más, por lo tanto les hace vulnerables a las adicciones, tanto de móvil como de porno, sexo, cualquier cosa, ¿no? De tabaco, alcohol, lo que sea. Entonces, bueno, son riesgos que es importante conocer para poder trabajarlos previamente en casa. En esta etapa es muy importante la necesidad de una figura de apego seguro, ¿vale? Es verdad que es una etapa en la que los jóvenes están creando su propia identidad y se desvinculan de su relación paterno-filial que tienen y se centran mucho más en su condición de pertenencia a grupo, su necesidad de pertenencia a grupo de las amistades. ¿Qué es lo que ocurre con las personas con alta capacidad? Que su concepto de amistad no tiene nada que ver con el de sus compañeros. Entonces, o lo conocen y lo trabajan, o son vulnerables a sufrir desengaños porque, bueno, la gente no tiene el concepto de lealtad y que tienen ellos. Y luego, como hemos comentado, es una etapa de construcción de su propia identidad y, por lo tanto, hay que trabajarla y es bastante delicada y en el libro hablamos bastante de ella. Bueno, y este tema, el tema 9, también fue escrito por petición popular. Porque claro, los papás que tienen un niño de alta capacidad empiezan a decirte cosas. Eso me pasaba a mí de pequeño. Y entonces es cuando empiezan a darse cuenta a través de sus hijos que hay muchas de las cosas que están viviendo con su hijo que ellos anteriormente las vivieron. Claro, esto es muy complicado porque se pueden haber sentido muy mal esos papás hasta llegar a adultos y tener hijos, y a veces tienen una mala relación con la alta capacidad que luego también
se puede ver en la educación que dan a sus hijos. Por eso es tan importante que ellos también se reconozcan, que lo entiendan y que vean por qué un poco les ha pasado a lo largo de su vida lo que les ha ocurrido, ¿no? Luego hay otro temazo que es para hablar largo y tendido, que no vamos a poder aquí hablar hoy, que es el entorno laboral en las personas de altas capacidades, porque nos encontramos constantemente con perfiles pues que cambian mucho de trabajo, que tienen problemas con los compañeros de trabajo porque no encajan, trabajan más rápido y eso es percibido por el resto de los compañeros como que les están intentando pisar, y entonces lo que hacen es a su vez atacar y echarles del propio sistema empresarial. Eso lo estamos viendo constantemente, es un problema, y lo que se necesita en el entorno laboral es adaptación. Igual que en el aula adaptamos, en el entorno laboral hay que adaptar. No tiene ningún sentido una persona de alta capacidad que está trabajando por un trabajo tremendamente repetitivo. Porque igual que no lo tiene en el aula, en el trabajo tampoco. Y lo que hacen las personas de alta capacidad es que se van como marchitando, se van aburriendo, acaban desconectando de sí mismos, acaban desconectando del trabajo, dejan de ser productivos. O sea, es que es beneficioso para todos la adaptación, tanto para la empresa como para la persona de alta capacidad. Y otro temazo es el tema de la alta capacidad en el entorno social y en el entorno de la pareja. Porque claro, una persona de alta capacidad con un alto CI, que tiene una gran capacidad lingüístico-verbal, lógico-matemática, lo que va a tender es a buscar una persona que tenga esa capacidad de procesamiento, y es muy habitual que haya parejas en las cuales las dos personas son de alta capacidad. ¿Eso qué ocurre? Pues que luego la probabilidad de que les pasen a sus hijos genéticamente la alta capacidad entrará entre el 60 y el 80%. Claro, y a su vez cada uno viene de un mundo diferente, cada parte de la pareja. El de las familias, a lo mejor los padres lo han negado y dicen que eso no existe, y entre todo este pastel hay que criar juntos a los niños. Vale, entonces por eso también es muy importante que los adultos se trabajen, ¿vale? Hay especialistas también en altas capacidades y terapia de pareja, hay especialistas también en adultos de alta capacidad para que puedan realmente conocerse a sí mismos y sacar todo ese potencial que tienen y ver la alta capacidad de una manera positiva para que también lo puedan transmitir hacia sus hijos. Bueno, en el capítulo 10 del libro hablamos del modelo SEM, que no sé si os suena, si lo conocéis, pues es un modelo instaurado por Renzulli y Reis, que son un matrimonio estadounidense y que llevan más de 20 años aplicándose en colegios de toda Norteamérica, y además tiene éxito, porque este sistema, este modelo, lo que hace es enriquecer el currículum para todo el alumnado, y obviamente pues para los niños con altas capacidades también. El profesor Renzulli lo describe de una manera visual que a mí me encanta, yo soy muy visoespacial, y es que dice que cuando sube la marea, sube tanto para las barquitas chiquititas como para los transatlánticos. Entonces, si nosotros queremos que nuestros transatlánticos estén arriba del todo, pues vamos a subir la marea para absolutamente todos nuestros alumnos, ¿no? Entonces, simplemente, bueno, hay un tema entero, un capítulo entero, y en el curso también le dedicamos, y es una es un resumen de lo que es el modelo, que tiene escrito muchísimo, hay muchísima literatura que te lo puede describir perfectamente, pero para que os hagáis una idea, es un modelo triádico, que se llama, es en 3 niveles, hay 3 niveles de enriquecimiento, y los alumnos pueden pasar al nivel 1, 2, 3, del 3 al 1, del 2, ¿vale? Pueden ir moviéndose por el currículum con bastante libertad. Entonces, también es muy importante, me parece interesante, no sé si conocíais lo del modelo de los 3 anillos de Renzulli. Por lo menos en España se ha malinterpretado, y aquí hay una explicación en este capítulo del libro para que lo veáis y lo entendáis bien, porque él habla que no solo los alumnos, no sé si lo conocéis, los 3 anillos, ¿vale? Que es alta capacidad, ¿vale? Entonces, no es un modelo de identificación. No significa que los niños que cumplan las 3 vertientes tengan alta capacidad, no, sino que en ese momento, cuando se cumplen las 3, conseguimos, ¿no?, los comportamientos dotados, y es donde pues los niños están en ese flow que decimos, ¿no?, que yo digo que les brillan los ojos de una manera distinta. Entonces, es muy importante que a la hora de enriquecer el currículum para estos niños tengamos muy en cuenta la personalidad de cada alumno y, bueno, el entorno del que hemos hablado, ¿no?, tanto los profesores como la familia.
En el capítulo 11 proponemos un modelo, el modelo MIT, que se llama así, Metodología Educativa de Estimulación del Talento, y que está desarrollado por nuestra compañera Blanca Santiago. Solamente comentaros que tiene 10 fases de implantación, que ya se está aplicando en algunos colegios de España y que está funcionando muy bien. Y una de las cosas fundamentales de este modelo, de este método, es que se centra y que dedica mucho tiempo antes de su implantación a la formación del profesorado, que como veis es importantísimo, modelo, sea cual sea el modelo que cojamos. En este tema de lo que hablamos es de cuáles son las relaciones de las altas capacidades tanto en España como en Latinoamérica. Y como estamos aquí, vamos a hablar específicamente de cómo se encuentran las altas capacidades del índice de detección en México. Según Renzuyi, que lo acabamos de comentar, en las personas que son de alta capacidad estamos hablando entre un 10 y un 15% de la población, o sea que en México tendríamos 12.600.000 personas de altas capacidades. Si cogemos el famoso y antiguo CI del 130, que ya hemos dicho que para nosotras está obsoleto, pero bueno, para ser todavía mucho más estrictos, estamos hablando de que habría 3.780.000 personas aquí en México de altas capacidades, y los datos estadísticos nos dicen que 95 de cada 100 personas en México no están identificadas. Para que entendáis hasta qué punto hay tarea y hay trabajo por hacer en México respecto de la detección. En España estamos más o menos, lo que pasa es que en España, pues en función de la comunidad autónoma, tenemos comunidades autónomas como Andalucía que tiene un índice de detección más alto y otras comunidades autónomas que tienen menos. Entonces, por eso la media no sale tan... Pero queda muchísimo trabajo de identificación y lo que es más grave no es la identificación. Lo que ha dicho mi compañera, identificamos para atender. Bueno, y ya para cerrar el libro, el último capítulo. El último capítulo es un agradecimiento a todas las personas que estáis aquí con nosotros hoy oyendo hablar de altas capacidades, y queremos que entendáis que nuestro futuro y el de nuestros hijos va a un entorno en el cual vamos a hablar desde inteligencia artificial a resolver problemas que son tremendamente complejos y que vamos a tener que resolver en equipos entre diferentes personas, y que para ello tenemos que atender a esas personas y darles la formación que necesitan. Y hay datos estadísticos que nos dicen ya claramente que el éxito, por ejemplo, en el área tecnológica está mucho más relacionado con esa atención que ha habido previa en la enseñanza, esa inteligencia emocional, que exclusivamente por el CI. Así que fijaros el reto que tenemos por delante. Tenemos el reto por delante de identificar y de atender para el futuro que nos viene por delante. Y pensando en todo esto y en todo lo que hemos vivido, lo que hemos visto en todos estos años, hemos querido crear un método que ayude a los profesores, porque los profesores, por lo menos en España, tienen a 30 alumnos en su aula y desgraciadamente les pueden dedicar mucho menos tiempo del que les gustaría. Entonces intentamos que el tiempo que dedican a la atención sea lo más eficiente posible. En el método Intra lo que intentamos es conocer al alumno desde, primero analizando el tipo de personalidad. Nos basamos en el método en Hyundai, 12 tipos de personalidad, ¿vale? Para que ya podamos entender un poco cuáles son los intereses y motivaciones de ese alumno desde el principio. Porque no es lo mismo un alumno que es un naturalista que un alumno que está enfocado mucho más en las relaciones sociales. Entonces eso es importante conocerlo desde el principio antes de que pongamos cualquier tipo de contenido académico. Una vez sabemos el tipo de personalidad, el siguiente paso en el método Intra es conocimiento del alumnado. ¿Qué tipo de inteligencia tiene, por ejemplo, a la hora de aprender? Si es auditivo, como estaba diciendo antes Maque, si es visual, si es kinestésico, ¿qué tipo de aprendizaje va a ser el que va a funcionar mejor con ese alumnado? Y después una intervención personalizada para cada alumnado, pero de verdad no es tan difícil. No es tan difícil. Es que cuando decimos esto, la gente dice, uy, esto es muy complicado. No, porque realmente hay métodos como el modelo SEM, como el Talent Search o otra serie de cosas como Renzuyi, que se pueden aplicar en el aula y que valen para todo el alumnado. Entonces podemos usar el Talent Search, este conocimiento del alumnado, y luego podemos poner un modelo de Renzuyi que lo que hace es poner una actividad. Imaginaros que estamos hablando de los animales de granja y hago tipo 1, tipo 2 y tipo 3.
Los niños, pues habrá que se queden en el tipo 1 y sabrá simplemente los nombres de los animales. El tipo 2 sabrá pues que además son mamíferos o son tal. Y el tipo 3 podrá decirte que hay diferentes tipos de pollitos. ¿Vale? Eso es tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Todo el alumnado lo puede hacer y el niño de alta capacidad tiene todo el tiempo que quiera para profundizar en los tipos de pollitos, si es lo que se está dando en ese momento. Bueno, pues ya estamos terminando, de verdad. ¿Qué hacemos a partir de aquí? Una vez que conocemos todo esto, ¿no? ¿Qué proponemos nosotras? Pues bueno, nosotras os proponemos en 2 ámbitos, ¿no? La formación a docentes. La verdad es que tanto Educapassion como Educade están obsesionadas con la formación, porque es que es la base, ¿no? Es lo que necesitamos. Entonces, ¿qué proponemos? ¿Qué ofrecemos para los docentes? Las ponencias mensuales y gratuitas de la red de centros educativos de IMEDU, que os hemos hablado antes, que os hemos dado el enlace para poder apuntarse el formulario para poder apuntarse. Queríamos también ofrecer la 3ª edición del curso de la Fundación Avanza, que vamos a empezar en febrero y que ya tenemos por lo menos 12 alumnos, ¿no? Me parece, de CEDIS. Y luego pues también os queríamos comentar proyectos que todavía no los tenemos cerrados, pero en los que estamos involucradas, que uno es un colegio de España que pertenece a una asociación de varios colegios y parece ser que a lo mejor vamos a acabar yendo a darles formación. Luego, a través de la editorial del Vives, que también está en colaboración con la Fundación Avanza, también tenemos ahí otro proyecto muy bonito. Y os hablaba de la plataforma Daciu que han hecho con la universidad, ¿vale? Que están varias universidades trabajando con este tipo de alumnado. Bueno, pues lo estamos tratando de llevar a los centros escolares, ¿no? Entonces han creado en la Fundación Avanza una plataforma para centros escolares y nosotras vamos a dar formación y vamos a ayudar a todos los profesores de los centros que participen pues a trabajar con este tipo de alumnos. Y a las familias, ¿qué proponemos a las familias? Pues también las ponencias mensuales y gratuitas de DIMEDU, que ya os hemos comentado, tanto en YouTube como en Instagram, en las cuentas de Educade y de Educapassion tenéis muchísima formación gratuita, información, si no cualquier cosa nos escribís y nos la pedís y os la mandamos, de las familias informadas que os ha hablado Alba de Educade y de los 2 programas de Educapassion para formación a familias. Se llama programa Fáciles porque queremos que las altas capacidades sean más fáciles, no es tan complejo, solamente tienes que saber cómo, y el Fáciles Express, que en un mes sales con lo básico, ¿vale? Para poder trabajar con estos alumnos, con nuestros hijos en este caso. Y bueno, sobre qué os gustaría recibir información para nosotros es súper importante. Yo creo que todos los que estamos aquí, los que nos estáis viendo desde vuestras casas, tenemos un poco la misión de que las altas capacidades se conozcan y empezar a visibilizar y atender. Y para nosotras que nos dedicamos a formar y a daros respuestas, necesitamos saber qué es lo que os estáis encontrando, necesitamos que nos pidáis en qué más necesitáis formación, en qué más podemos ayudaros, y aquí os dejamos nuestros correos electrónicos para que nos podéis escribir de verdad cuando queráis, nos escribís. Algunas de las preguntas las va a contestar en Educa del equipo de familias, en el otro caso el de profesionales, ¿vale? Pero siempre os damos respuesta para que en todo momento tengamos ese feedback con vosotros, que es lo que realmente nos interesa porque trabajamos para vosotros. Y con esto y un bizcocho, como se dice en mi país, ya hemos terminado. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia, por vuestro interés. Me ha encantado ver esas caritas que hacían así, porque la verdad ese feedback es muy gratificante y ayuda a nuestro trabajo.